Bueno, vamos a continuar con la evaluación formativa como proceso de mejora de los aprendizajes y la enseñanza. Ya en el bloque 4 tenemos una sorpresita. Son muy pocas actividades y muy sencillas. Tenemos un foro, les aparecen algunas lecturas y a partir de esas lecturas se supone que su asesor les va a asignar uno de los foros para que ustedes participen en ellos. Entonces realmente sería la primera actividad, el primer foro, que sería como tipo actividad diagnóstica, una actividad de desarrollo que sería participar en uno de estos tres foros. Eso sería la actividad 1. La actividad 2, un foro de la actividad 2 y ya llegamos a la actividad integradora. Realmente van a ser muy pocas actividades en este bloque, en el bloque 4. Pero bueno, vamos a empezar. La primera actividad, el primer foro, como les decía, les pide que expliquen cómo aprenden, ahí está, cómo comprendes las funciones de retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, ¿qué es para ti la retroalimentación? ¿Es solamente calificar, decir si está bien, si está mal? ¿Es motivar al alumno? ¿Qué es para ti la retroalimentación? Hay que recordar que hay consideraciones que se tienen que hacer respecto a la retroalimentación, porque retroalimentar no nada más significa emitir los resultados de las calificaciones hechas, sino que tiene un fondo más significativo. Recuerden que la retroalimentación es el medio de la evaluación por el cual el docente tiene el canal para dirigirse al alumno y hacerle aquellas recomendaciones que lo encaminen hacia retomar el logro de los objetivos, el logro de los aprendizajes. Por ahí ustedes leyeron que hay que tener un poco de cuidado con esto de la retroalimentación, porque puede una mala retroalimentación de alguna manera marcar el fracaso del estudiante. ¿Por qué? Porque ciertamente estás retroalimentando cuando pones tachas, cuando pones cruces en el cuaderno. Estás retroalimentando de una manera negativa. Estás evaluando de una forma en la que para el alumno no es constructivo, sino destructivo. Porque muchas veces señalar solamente lo malo y no de la manera adecuada trae consigo implicaciones psicológicas que bloquean a los alumnos. Entonces, en este sentido, en el sentido de la evaluación formativa, la retroalimentación tiene que cumplir una función de reflexión, más bien. Una de las recomendaciones era hacerle preguntas sobre lo que los alumnos hicieron, como para que ellos caigan en cuenta de aquellas cosas que les salieron mal. Claro que no todo el tiempo es posible hacer esta reflexión individualizada y a veces se pueden poner algunas recomendaciones a los alumnos. Pero bueno, en este sentido y a estas alturas del módulo, donde ustedes ya leyeron bastante sobre retroalimentación, es escribir cómo comprenden las funciones de la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión, este foro no dice actividad diagnóstica, nosotros sabemos que lo es. Si se quieren regresar a las actividades anteriores a leer un poquito sobre la retroalimentación, que en los cuadernillos que se presentan en este módulo viene muy bien explicada. Adelante, no está peleada una cosa con la otra. Aparte de decir cómo comprenden la función de la retroalimentación, les piden un ejemplo que clarifique su idea. O sea, ¿cómo le hacen ustedes para retroalimentar? Pues
y que revisen la participación de dos compañeritos. Aquí sí son dos compañeritos y los van a retroalimentar. Ojo, con su punto de vista o experiencias personales. Esto yo creo que ustedes ya lo manejan a la perfección. Y pues ahí termina el foro, el primer foro, que sería como la actividad diagnóstica. Seguido de eso está, como les digo, son 3 foros que van a tener abiertos, que son parte de la actividad 1. Les dice que realicen las lecturas, ¿no? Y que elaboren un reporte escrito que contenga título, objetivos, tema central, ideas principales, desarrollo del contenido, conclusiones, referencias, etc. Entonces, en este sentido, yo les recomiendo que ustedes platiquen con su asesor y le hagan la pregunta, que en cuál de los foros les va a tocar participar, porque se supone que él debe hacer una distribución. ¿Y por qué digo se supone? Porque cuando ustedes le dan clic ahí en alguno de los foros siguientes, les dice, los estudiantes asignados a este subgrupo leerán. Entonces, si nos está diciendo aquí que serán asignados, quiere decir que su asesor virtual les va a decir en cuál de los 3 foros van a participar, por lo que no será necesario que hagan el reporte escrito de las 3 lecturas, que si las quieren leer están muy buenas, no les van a hacer daño y que las van a ocupar para la actividad que sigue. Pero en este caso les está pidiendo que participen en el asignado para que precisamente eso, o sea, como que trabajo colaborativo, porque después ustedes van a tener que leer estos foros para poder contestar la actividad 2. Bueno, me regreso un poquito. Si les toca leer a ustedes el cuadernillo 3, van a hacer el análisis de la lectura, van a escribir el nombre completo, el objetivo del autor, es decir, ¿por qué cree que el autor escribió esta obra? ¿Cuál es el tema central? Ideas principales, de 6 a 8 ideas, consideraciones personales, conclusiones y, como siempre, las referencias bibliográficas en formato. Como se dan cuenta, es una actividad muy sencilla que consiste en un reporte escrito y sencillo porque ya les da los elementos que debe contener. Es lo mismo, la misma indicación, exactamente la misma indicación para el cuadernillo 2 y la misma indicación para la lectura de Díaz Barriga. Entonces, antes de ponerse a leer y contestar, mi sugerencia es preguntarle al asesor en qué foro les toca participar, para que no hagan la tarea 3 veces. Ahora que si su asesor virtual les dice tienes que participar en los 3 foros, pues ni modo, les va a tocar participar en los 3. Pero, pero por como viene planteada la actividad, se supone que les van a asignar uno de los 3 foros. Y eso sería la actividad 1. La actividad 2, les dicen que revisen el contenido de los 3 foros anteriores, los lean nuevamente y que escriban sus reflexiones en torno a ellos en un documento que dé respuesta a las preguntas. ¿Qué quiere decir? Que no van a poner pregunta y respuesta, sino que primer paso, contestar las preguntas. Segundo paso, transformarlo en un texto. Por ejemplo, dice, ¿qué características debe tener un plan de estudios para que la evaluación sea formativa? Una vez que ustedes ya hayan revisado lo que los compañeritos escribieron acá en los foros, que tengan la respuesta a esta, este, vamos a suponer que ustedes dijeron que las características de un plan de estudios para que la evaluación sea formativa es que plantea aprendizajes esperados en los que los alumnos tengan la capacidad en el que a los alumnos se les estimule, perdón, el conocimiento, el transformar el conocimiento a una acción y en el que se
contribuya a actitudes positivas, etcétera. Ustedes cuando encuentren la respuesta la van a escribir ahí. Entonces, ¿qué características debe tener? Lo vamos a transformar a texto. Las características que debe tener un plan de estudios para que su evaluación sea formativa es tal, 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 tal y tal. Dan respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que la evaluación es un proceso que intenta mejorar el aprendizaje? La evaluación es un proceso que intenta mejorar el aprendizaje porque no solo se centra en decir si salió bien o mal algún aspecto o si es acreditativo o no acreditativo, sino que se encarga de, durante el proceso, brindar los elementos tanto al docente como al alumno para que se hagan los ajustes necesarios y se logre alcanzar el objetivo planteado. Entonces, retomar como que la preguntita, transformarla en un parrafito y hacer el escrito. De eso se trata. Su escrito va a tener este título. La evaluación es un proceso formativo. Y ya se empiezan a escribir las características que debe tener un plan de estudio, son tal, 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 tal. Se dice que la evaluación es un proceso que intenta mejorar el aprendizaje por tal, 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 tal y tal. Las acciones que debe hacer un docente para que la evaluación le permita mejorar sus estrategias de enseñanza son tal, tal, tal y tal. En este caso, las acciones del docente van a ir con un poquito con esto, con el acompañamiento, con la mediación, con el estimular el aprendizaje autónomo, con el aprendizaje colaborativo, con el aprendizaje metacognitivo, evaluación que nos lleva al aprendizaje metacognitivo. O sea, ¿qué es lo que debe hacer un docente para que la evaluación le permita mejorar sus estrategias de enseñanza? Y bueno, en este punto también se está hablando, o más bien principalmente se está hablando de las técnicas y de los instrumentos que tiene que utilizar el docente antes, durante y después de la clase. Entonces, ya que tengan ustedes la respuesta, es como que igual, transformarlo en un parrafito. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es que la evaluación es un proceso que intenta mejorar el aprendizaje? Sencilla también. La evaluación es un proceso que intenta mejorar el aprendizaje porque no solo centra su atención en que el alumno apruebe o repruebe un curso, sino que además trata de identificar las áreas de oportunidad para que los alumnos corrijan en la medida de sus posibilidades y habilidades cognitivas lo que haya que resolver para causar o retomar o reevaluar y lograr el objetivo planteado. Ya es cuestión de que ustedes se empapen un poquito más de las lecturas. ¿Qué acciones debe hacer un docente para que la evaluación le permita mejorar sus estrategias de enseñanza? Bueno, es también sencilla. ¿Qué condiciones se deben de considerar en la evaluación con la intención de que los estudiantes aprendan de la misma? ¿Cómo puede un docente usar la autoevaluación? ¿Cuáles son las técnicas? Ojo, aquí puede ser autoevaluación para el mismo docente, ¿no? Parte de lo que habían puesto en el mapa conceptual de la actividad integradora anterior. También lo pueden poner aquí. ¿Cuáles técnicas e instrumentos de evaluación usar para un objetivo determinado? Cuando estamos hablando de un objetivo determinado es si el aprendizaje o el objetivo, en este caso, habla sobre un aprendizaje a nivel de conocimiento, un aprendizaje a nivel de habilidad o un aprendizaje que tenga que ver con lo actitudinal. O sea, había un cuadrito, el cuadrito que les había citado para la actividad del módulo anterior, en el que vienen las técnicas, vienen los instrumentos y vienen los aprendizajes que pueden evaluarse.
Entonces, también en esta actividad en esta pregunta, perdón, se pueden apoyar de ese cuadrito. Bueno, entonces, ya después de que hagan el escrito con las respuestas de todas estas preguntas, hay que poner conclusiones personales y, por supuesto, la bibliografía, que la bibliografía pues, no van a batallar porque ya la tienen acá arriba en en los tres espacios. Solamente va a ser copiar y pegar. Punto final. Después de esta actividad, la actividad 2, pasamos al foro Sueños y compromisos en la evaluación formativa. ¿Qué van a hacer? Número 1, comentar cuál es su realidad con respecto a la evaluación. O sea, ¿realmente evalúan con enfoque formativo? O van a decir, la verdad es que no hay tiempo para retroalimentarle a cada niño, o los niños son muy inquietos y no permiten la retroalimentación, o es más sencillo poner una palomita y una tachita, o no me da el tiempo para hacer mis registros de observación, o es muy cansado hacer las rúbricas, etcétera. Está hablando negativamente, ¿no? Pero ustedes pueden transformarlo todo a positivo. Yo en mi quehacer diario elaboro listas de cotejo y rúbricas porque para mí son más prácticas, ya solamente tengo que palomear o tachar algunos aspectos que ya previamente tengo prediseñados para evaluar el aprendizaje de los alumnos y son un importante instrumento para mejorar los procesos de aprendizaje de mis alumnos, etcétera. Sea cual sea su experiencia personal, su realidad, eso es lo que les pide, que la plasmen ahí. Pero el otro indicador es cuáles son tus aspiraciones para mejorar en torno a ella. O sea, si yo acá dije que pues solo calificaba con palomita y con tachita porque era lo más rápido de hacer, bueno, acá, ¿cuáles son mis aspiraciones para mejorar en torno a la evaluación? Pues quizás hacer el compromiso de empezar utilizando una listita cotejo o empezar a diversificar los instrumentos de evaluación que estoy utilizando, que yo generalmente les hablo de dos, pero pues realmente hay muchos, ¿no? Está el registro anecdótico, el diario de clase, el, los organizadores gráficos, los portafolios, los interrogatorios que vendrían siendo como cuestionarios, pues, tipos textuales y tipo orales, infinidad de instrumentos, esos son algunos. Entonces, ¿cuáles son sus aspiraciones para mejorar en torno a la forma en la que evalúan? Y finalmente, pide compromisos. O sea, yo después de todo lo que he aprendido me comprometo a utilizar el registro anecdótico para recuperar mayores elementos a la hora de realizar mi evaluación sumativa, etcétera. Lo que ustedes consideren que pueden lograr, a lo que se pueden comprometer y que de verdad pueden hacer para mejorar su práctica docente. Igualmente, como en todos los foros, les piden leer a sus compañeros y en esta ocasión responder a por lo menos dos de ellos. Es decir, 2, 3, 4, 5 a los que les quieran responder, pero por lo menos a 2. En este caso, estos foros no vienen en la rúbrica de la actividad integradora, por lo que si quieren contestar nada más a 2, pues no hay problema. Y pues ya con esas dos actividades, básicamente sería, bueno, 3, ¿no? El primero que es un foro de la retroalimentación, el segundo que es un reporte de alguna de las 3 lecturas, el tercero que es es escribir, perdón, contestar y luego transformar las preguntas a un texto, y el foro que tiene que ver con ya cuestiones como muy personales y muy generales, y ya pues llegamos a lo que es nuestra actividad integradora del bloque 4, la evaluación final.
En esta ocasión, la actividad integradora tiene tiene una nota especial. Dice que si ustedes así lo desean, pueden usar un formato tabla. ¿Qué es un formato tabla? Un cuadro como los cuadros que utilizan para hacer las planeaciones que comúnmente ustedes manejan. Entonces, me permití, me permití hacer el cuadro que si ustedes quieren usan y si ustedes quieren no usan y no hay ningún problema porque es el estilo personal de cada uno de ustedes, pero mi recomendación sería que sí utilizaran algún tipo de cuadro porque les repito, es más sencillo evaluarlo para el docente y el asesor virtual. Y si es más sencillo para él identificar los elementos, es más sencillo que diga, ah, sí lo tiene. Porque si lo hacen a manera de texto, igual se pueden perder algunas cosas, ¿no? Y ahí corren el riesgo de que no los evalúen de la mejor manera. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia de trabajo? Y les voy a poner, les puse las dos pantallas para que ustedes vean. Ya saben, lo negro es lo que dice la actividad y lo rojo es lo que dice la rúbrica. Entonces, lo rojo yo ya lo fui pasando a este otro Word en el que de alguna forma les hago como el esquemita para que lo rellenen. Bueno, en todos ustedes ponen una portada, ¿no? Que es el que dice Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, que trae el logo acá a un lado, que trae la licenciatura, que trae el módulo, que trae toda la información personal que ustedes le ponen a las portadas. Y de ahí nos pasaríamos a la introducción. En este caso, en la rúbrica, sí les pide específicamente cosas para la introducción y son cosas que ya les pidieron en rúbricas, en actividades integradoras pasadas. Entonces se supone que ya tienen la experiencia de escribir. ¿Por qué no les va a servir una introducción de integradoras pasadas? Pues porque sencillamente los contenidos de este trabajo son diferentes a los contenidos de aquel trabajo que hicieron, me parece que fue en el bloque 1, bloque 2, donde les pedían una introducción así de puntual. Y digo puntual porque son tres aspectos principales los que debe de llevar la introducción. La presentación general indicando los temas a desarrollar en el documento. ¿Cuáles son los temas a desarrollar en el documento? O sea, van a hablar de una planeación, de las características evolutivas, sociales y culturales de sus alumnos, del aprendizaje esperado, de las actividades, de los instrumentos que utilizaron para evaluar esas actividades, de un informe de evaluación, de logros cuantitativos y cualitativos, del procedimiento que se siguió, o sea, todo eso es el contenido y lo van a poner así de una manera muy general, ¿no? Entonces, el presente documento eh, presenta una planeación didáctica en la que se expresan primeramente algunas de las características evolutivas, sociales y culturales de los alumnos. A su vez, se desarrollan actividades diagnóstica, desarrollo final y los instrumentos de evaluación para cada uno de los momentos y ya ustedes se van a poner a describir a grosso modo sobre todo lo que va a contener su documento. Otro aspecto que les pide la introducción es que señalen cuál es el propósito fundamental de su escrito. Y les digo, la recomendación es ponerlo tal cual. El propósito fundamental del presente escrito es realizar informe, un informe de evaluación sobre la planeación aplicada en el grupo de tal. Y se reflexiona sobre los referentes que en el módulo se le proporcionaron para la elaboración del escrito. Entonces, ¿qué quiere decir? Les está hablando, ojo, del módulo, no nada más del bloque 4. Pero que si le ponen lo del bloque 4, les aseguro que también les va a ir muy bien.
porque pues básicamente se retoma lo anterior. Recuerden que los cuadernillos que se estuvieron analizando pues fueron también parte de los cuadernillos que se estuvieron utilizando en actividades pasadas, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes hablan sobre los elementos del currículum, si hablan sobre la evaluación durante el ciclo escolar, si hablan sobre la enseñanza situada, o sea, estarán hablando de cierta forma sobre lo que se estuvo viendo en bloques anteriores, aunque pues no está de más retomar y recordar lo visto. Y aquí en la introducción van a poner precisamente esos referentes que ustedes van a retomar para la elaboración de este escrito. Que recuerden que cuando hablamos de referentes nos estamos refiriendo a los referentes teóricos, es decir, a qué argumentos, eh, no propiamente el teórico o quien escribió la obra, ¿no? Pero sí como que el tema, el título, los conceptos principales, que es parte de lo que van a poner acá en las citas referidas en formato APA cuando lleguen a la parte del informe de la evaluación. Pero bueno, regresamos. Entonces, esos 3 puntos son los que debe tener la introducción. Nos pasamos a la parte de la planeación. Esto, les digo, si se las pide esta actividad integradora. Les pide que incluyan 9 elementos indicados, pero resulta que nomás hay 8. Yo creo que contaron como uno más el título de instrumentos de evaluación, porque uno sería considerado características evolutivas, sociales y culturales de los integrantes del grupo. Este sería 1, aprendizaje esperado serían 2, actividad diagnóstica 3, actividades de desarrollo 4, actividad final 5, actividad diagnóstica para la evaluación de actividades formativas y actividades. Me dan un total de 8, si los contamos así. Si contamos las características evolutivas, las sociales y las culturales, pues ya se nos sube como a 11. El punto es que mientras tenga todo esto que les está pidiendo aquí, aunque no sean 9, aunque sean 8, pues no tiene por qué haber problema y no tiene por qué haber menos puntuación. Les digo, me permití transformar esto o transpolar esto a este pequeño cuadrito. Grado y fecha, digo, no nos hace daño si se lo ponemos. El grupo igual no nos hace daño. Estas características evolutivas, sociales y culturales, si recuerdan, ustedes ya lo hicieron en otra actividad. Y me parece que fue actividad integradora también. Me voy a regresar para ver de qué actividad integradora estamos hablando. En la actividad integradora del bloque 2, ustedes ya hicieron un diagnóstico del grupo y les pedía por lo menos 3 de cada aspecto. Entonces, lo que pusieron en la actividad integradora, si les salió bien, si no les hicieron ninguna observación, es copiarlo y ¡pum!, pegarlo acá en el cuadro. Y les recomiendo que resalten los conceptos, características evolutivas, características sociales, características culturales, que de hecho si pudieran separarlo en estos 3 aspectos, sepárenlo mejor, no les hace daño. El aprendizaje esperado también se los pide y las actividades. Si se dan cuenta en esta actividad integradora del bloque 2, también les pedían una actividad diagnóstica, una actividad de desarrollo y una actividad final. Si ya la tienen, úsenla. Recuerden que en esta ocasión creo que la actividad no les pedía como tal la planeación, pero nosotros de todas formas la hicimos para poder sustentar, para poder decir nuestros argumentos, porque les pedía, ¿sí?, aprendizaje esperado, actividad diagnóstica, estrategias de formación, instrumentos de evaluación, o sea, les estaba pidiendo prácticamente lo mismo que les están pidiendo en la rúbrica de la integradora 4. Entonces no van a batallar. Lo que hicieron de actividad diagnóstica, o sea, qué actividades utilizaron para movilizar los conocimientos previos, esa la van a poner. Y qué instrumento, ojo, instrumento de evaluación utilizaron.
guía de observación, registro anecdótico, diario de clase, diario de trabajo, escala de actitudes, cuaderno de los alumnos, organizador gráfico, portafolio, rúbrica, lista de cotejo, interrogatorios, que en este caso yo creo que es lo más común, ¿no? Que el interrogatorio, usar la técnica del interrogatorio con pruebas orales o lluvia de ideas, que sería lo más comúnmente utilizado. Instrumentos de evaluación, pues una prueba oral, un interrogatorio o un cuestionario oral. O no sé si ustedes fueron más dedicados y elaboraron algún instrumentito especial para poder elaborar la actividad diagnóstica, que también a veces se vale, ¿no? A veces se utiliza como un examen previo para saber qué tanto conocen los alumnos del tema que vamos a tratar. Entonces ya poder abordarlo de una manera más oportuna desde los niveles en que se encuentra cada uno de los alumnos. Pero eso pues ya dependerá de qué tan detallada hicieron ustedes su actividad en el bloque 2. Y que puedes tener algunas modificaciones, claro, si acá les hicieron observaciones, es aquí el momento de pulirlas y mejorarlas. En las actividades de desarrollo, o sea, qué actividades hicieron para el logro de los aprendizajes, que recuerden que tienen que ver con el aprendizaje esperado. No me pueden poner un aprendizaje esperado de matemáticas y ponerme acá que estuvieron, no sé, trabajando un experimento de ciencias naturales. No, las actividades diagnóstica, desarrollo y final tienen que ver directamente con el aprendizaje esperado. Igual los instrumentos de evaluación, o sea, instrumentos de evaluación utilizaron para estas actividades de desarrollo. A lo mejor en esta ocasión, para las actividades de desarrollo, usaron una guía de observación o una escala de actitudes. Puede ser, no es tan viable porque nada más les ayuda a medir actitudes, ni habilidades, ni conocimientos. O, no sé, hicieron preguntas o actividades en los cuadernos de los alumnos. Ya ustedes sabrán qué tipo de instrumento fue el que utilizaron para las actividades de desarrollo. O si sencillamente fueron capturando en una rúbrica, en una listita cotejo, lo que hayan puesto. En la actividad final, igual, hay que poner un instrumento de evaluación que nos ayude como que a recabar, que en esta ocasión sí pudiera ser como que otro cuestionario, un cuestionario escrito como para saber qué tanto aprendieron los alumnos. Se vale antes, se vale después, se vale durante. Acuérdense que los instrumentos de evaluación, ustedes deciden cuándo y cómo usarlos porque se supone que es la manera más efectiva en la que les van a arrojar información para hacer esta evaluación formativa y poder estar ayudando a sus estudiantes. Entonces, esto es básicamente lo que pide en el cuerpo, lo que pide en el cuerpo de lo que tiene que ver con la planeación didáctica. Aunque ustedes le pongan esto, con eso se supone que cumple con este indicador. Ahora, les pide un informe de la evaluación, que es a lo que vamos ahorita. Como les comentaba, en estos precisos momentos, si ustedes tuvieran que subir, ¿no? Estamos hablando de aquí al 20 de abril, la indicación que se nos dio es que si no pueden ir a aplicar porque están o de vacaciones o en la situación de la cuarentena, o sea que no hay niños en la escuela, se suponía que ustedes les van a evaluar con la planeación hecha. Pero en este caso, igual esta actividad integradora se cierra casi a finales de abril, entonces forzosamente se supone que del 20 al 26 que les cierran la plataforma, o sea, se supone que ustedes tienen ese lapso de esa semana para aplicar. ¿Cuál sería la situación? Que por la contingencia nos dijeran, no vamos a regresar, no vamos a regresar a las aulas, los niños se siguen quedando en casa, entonces ahí ustedes pudieran tener la concesión de que no hicieran este informe de evaluación tal cual como se los está pidiendo. Pero reitero, si tienen la oportunidad de hacerlo con experiencia,
experiencias previas ni recomendaciones que lo hagan así para evitarnos detalles con los asesores. Les digo, esto es como una moneda al aire. Ahorita no tenemos certeza de si forzosamente van a tener que hacerlo o si van a tener como que la posibilidad de que les sea evaluado el informe de evaluación con la planeación que ya pusieron arriba. En este caso, les digo, la indicación que se nos dio es califica el informe de evaluación o lo que tiene que ver con la aplicación con el puntaje que salió en la parte de planeación. Es cuestión de esperar y ver cómo evoluciona esto del virus, del COVID. Que sí es cierto, muchachos, no salgan de sus casas. Bueno, ahorita platicamos de eso, pero es una cosa a la que hay que ponerle cuidado. Dado el caso que tuvieran que hacer su informe de evaluación, bueno, igual lo podemos hacer en una tablita. ¿Por qué digo igual? Porque esa indicación la dice dentro de la explicación de la actividad integradora. Dice, para la elaboración de la planeación didáctica y el informe de evaluación puede elegir un formato tabla. Para mí sí, yo les sigo recomendando usen el formato tabla, porque si ya nada más se encargarían de rellenar celditas. El objetivo de la evaluación, pues ya saben, lo retoman de la actividad integradora que ya habían hecho. En este caso, tenemos un aprendizaje esperado. El aprendizaje lo pueden transformar a objetivo o si ya tienen los objetivos identificados, pues igual nomás copio y pego. Fecha de aplicación, pues ya pondrán ustedes más o menos el periodo en el que deben de entregar. Y vamos con logros cuantitativos y cualitativos. ¿A qué se refiere con logros cuantitativos? ¿Cuanti de cuántos? ¿De qué tanto lograron aprender? Y cualitativos de como viene de las cualidades, pues de qué tan bien, qué tan mal, qué tan eficiente, qué tan deficiente fue ese aprendizaje. Entonces, vamos a suponer que ustedes dentro de su instrumento de evaluación que hicieron dentro de su rúbrica, ¿no? Dentro de su rúbrica pusieron algunos elementos, ¿no? Como que, no sé, sabe utilizar el algoritmo, lo utiliza en el contexto de un problema, etcétera, todos los indicadores. O sea, ¿qué tanto de todos esos indicadores lograron? Que serían como que nos daría como un resultado sumativo. O sea, al hablar de un logro cuantitativo es como qué tanto pues logró aprender con eso que les enseñaron, qué número sacó. Sacó un 8, sacó un 7, sacó un 6, sacó un 10. Y lo cualitativo se referiría más bien al cómo lo aprendió, o sea, qué tan eficiente o deficientemente lo aprendió. Si ustedes utilizan una rubriquita, es como que el niño, la mayor parte del grupo logran identificar el algoritmo de la división. Sin embargo, pocos de ellos contextualizan el significado de los problemas para dar solución a los problemas que implican división. O sea, en el cualitativo ya es como un poquito más explicar qué fue lo que se aprendió respecto de eso que se quería que se aprendiera. Entonces son dos aspectos, ¿no? O sea, qué tanto aprendió y cuáles son las características de cómo lo aprendió. Esas son las dos cosas de las que van a hablar en este espacio. Y porque yo aquí les pongo citas referidas en formato APA, porque ese es otro elemento de la rúbrica. La rúbrica les pide
que ustedes argumenten sus ideas con referentes teóricos y la incorporación de saberes construidos y consolidados desde la experiencia docente. Y que expliciten su posicionamiento ante las ideas recuperadas de las diferentes fuentes bibliográficas. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes estén haciendo aquí su descripción de logros cuantitativos y cualitativos, ustedes van a retomar a los autores que ya leyeron, o sea, a Frida Díaz Barriga, a los cuadernillos que estuvieron leyendo, los cuadernillos de evaluación que estuvieron leyendo. Incluso en los cuadernillos se cita también algunos autores, pueden retomar de sus autores también. O sea, la cosa es decir, esto que estoy describiendo aquí, ¿qué autor lo sustenta? ¿Qué autor lo refuta? Y eso hay que ponerlo en forma de citas. Igual, eh, acá abajo, donde vienen los compromisos para mejorar, también ahí pueden meter argumentos personales y pueden meter citas. De hecho, en el informe de evaluación, donde quiera que les quepa, pongan una cita en formato APA. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a dar esta cantidad de puntos, o sea, es lo que le va a dar 4 puntos a la argumentación de sus ideas. Mientras más citas tengan, o sea, pongan que acá unas 2 citas o una o 2 citas, en evidencias 1 o 2 citas, bueno, en evidencias no, ¿verdad? Pero en dificultades o en el procedimiento que se siguió, también pueden incluir citas si así encontraran ustedes algo que les favoreciera como para incluir. En este caso les pide evidencias, les digo, si la contingencia continúa, pues no van a tener evidencias, pero pues no les van a calificar esto, así que no habría ningún problema. Las dificultades enfrentadas a partir de la aplicación de estas actividades, que era parte de lo que ya se había platicado antes, el procedimiento que se siguió para informar los resultados, porque se supone que ustedes no nada más califican, sino que hay que informar los resultados tanto a los alumnos como a los padres de familia. Entonces, si les cabe otra cita por ahí, la pueden poner. Y como les decía, los compromisos para mejorar. Dentro de los compromisos, pues tendrían ustedes que haber hecho, o más bien que hacer un análisis de cuáles fueron los instrumentos de evaluación que utilizaron y si estos fueron pertinentes. Si se dan cuenta, esta actividad integradora tiene bastantes coincidencias con la actividad integradora del otro módulo. Entonces, igual pueden retomar un poquito de allá y traérselo para acá y un poquito de aquí y llevárselo para allá. Un mismo texto argumentativo para ambos escritos, pero pues ahí tendríamos que hacer esto de adaptar la planeación del módulo a aquel en el formato este que se está pidiendo aquí para cumplirlo con lo que se está pidiendo, que no está peleado porque finalmente es producto y es trabajo de ustedes. Bueno, después de eso pide conclusiones y pide bibliografía. ¿Y por qué les pongo estos otros 2 elementos? Porque dice que en su documento se aprecia coherencia, relación y disposición lógica entre los aspectos y puntos abordados, claridad en sus ideas, así como un manejo adecuado de la ortografía. Aquí está. Usando aparato crítico en su escrito, bibliografía, notas, etc. Recuerden que cuando hablamos de aparato crítico y hablamos de bibliografía, es porque durante el cuerpo o el desarrollo del trabajo que se hizo, se estuvieron citando algunos autores. Entonces, en ese sentido, esto le daría como que el aparato crítico a su trabajo. Lógicamente, hay que tener buena ortografía, hay que tener coherencia en los párrafos, en los textos que se escriben para poder lograr pues la mejor puntuación. Y pues en sí esto sería la actividad integradora del bloque 4 de evaluación formativa. Está muy sencilla, les digo, les mando igual los archivos para que los tengan disponibles y para que si quieren editar en ellos o si quieren retomar algo, si les sirve como
apoyo, pues bienvenido. Esto sería todo por parte del módulo. Como les decía, muchachos, hay que tomar nuestras precauciones. Regresando al tema del coronavirus, no ser alarmistas, pero sí ser prudentes en tanto que lo que nosotros hagamos no solamente va a impactar en nuestro estilo de vida, sino que va a impactar en el estilo de vida de las personas que conocemos. Ahorita hay mucha gente que no se la cree que este virus ya sea parte de nuestra comunidad, pero recuerden que hay un periodo de alrededor de 14 días como para que se empiecen a manifestar los síntomas. Entonces, esos 14 días hay mucho portador de virus que está transmitiendo el virus, que no nos estamos dando cuenta y que pues a los que estén menos favorecidos inmunológicamente, pues es a los primeros que va a afectar. Ciertamente ustedes no son parte del sector vulnerable, en tanto que son jóvenes, se alimentan bien, hacen ejercicio, etcétera, etcétera. Tenemos niños, tenemos abuelitos, tenemos otro sector de la población que sí hay que cuidar. Entonces, sencillamente es tratar de seguir los protocolos que nos han estado, con los que nos han estado bombardeando, aunque parezca muy sencillo y muy tonto, es lavarse las manos, tratar de desinfectarse, tratar de tener limpio en el contacto con el otro, tratar de ser como que muy prudentes, no acercarnos tanto y pues hacer lo que nos toca para afrontar esta contingencia de la mejor manera. Bueno, pues la dejo hasta aquí, les mando un saludo y espero que les vaya muy bien en las actividades integradoras. Ya si no me entendieron algo, pues me vuelven a preguntar, porque ya era como un poquito tarde y tenía como un poquito de sueño. Entonces, aquí estamos, ya saben para lo que se ocupe.